Bueno, segundo intento de la charla Dharma del jueves 11 de febrero de 2021. Se cortó el Wi-Fi y ahora estoy esperando que se conecten de nuevo. Vamos a ver si se conectan de nuevo. Un ratito que voy a avisar en el grupo a ver si la gente viene. Bueno, disculpen, es un tema de la tecnología. Por suerte ya, o por buen karma, ya se reanudó. Entonces continúo. Estamos hoy revisando Canto al Corazón de la Confianza del tercer ancestro Chan. El verso que dice: al no comprender el sentido profundo, se perturba en vano la serenidad del corazón. Al no comprender el sentido profundo, se perturba en vano la serenidad del corazón. Y comenta el maestro Dokuyo: las olas aparecen y desaparecen en la superficie del océano, pero el fondo permanece siempre sereno. Correr detrás de las apariencias es querer atrapar el aire con un cazamariposas. Los cuatro elementos que conforman la vida fenoménica, tierra, aire, agua y fuego, terminan siempre por regresar a su origen, la vacuidad esencial. Como los niños retornan a su madre o como los ríos vuelven al océano. Cuando un yunque de hierro es arrojado al mar, desciende y desciende hasta tocar fondo. Y allí descansa, no más movimiento. De igual forma, cuando nos dejamos caer en el fondo de nosotros mismos, podemos encontrar el sentido profundo de nuestra existencia y en él morar en la serenidad del corazón. Nadie puede llegar a ser algo que no es. Nadie puede dejar de ser lo que es. No perturbe la serenidad innata de su corazón persiguiendo quimeras, ilusiones, delusiones, las apariencias. Al no comprender el sentido profundo, se perturba en vano la serenidad del corazón. No comprendemos el sentido profundo. ¿Cuál es el sentido profundo? Es el sentido, el darse cuenta de que las cosas son como son. No son como nosotros creemos o queremos que sean. Lo que nosotros vemos son apariencias y son modos de percepción subjetivos, ilusorios. Algo es lindo o es feo, es alto o es bajo. Todas esas características que les ponemos a las cosas son todas ilusorias, no son parte de la cosa en sí, sino que es una forma que tenemos nosotros de relacionarnos con la cosa. Pero en vez de darnos cuenta de que eso es solamente cómo le decimos o cómo la categorizamos a la cosa, nos creemos que eso es la cosa en sí.
Y esa es la ilusión, creer que las cosas son esas etiquetas. Esas etiquetas, al igual que cuando decimos que queremos señalar la verdad y decimos, hacemos el símil de un dedo señalando la luna, ¿no? El señalar la verdad, las palabras son señales que señalan la verdad, las escrituras son señales que señalan la verdad, no son la verdad en sí. Lo que nosotros vemos y percibimos son señales, son etiquetas, son apariencias, no son lo que las cosas son en sí. Al no comprender el sentido profundo, se perturba en vano la serenidad del corazón. Vemos todas esas apariencias y corremos atrás o detrás de aquello que deseamos, de aquello que es placentero, y escapamos de lo que es displacentero. Claro, uno puede decir, pero eso es algo natural. El problema es que vivimos tomando decisiones en base a esas apariencias y nos creemos que esas apariencias son reales. Para ver la verdad como es, debemos dejar de reaccionar a esas apariencias y tratar de abrir la mente para ver las cosas como son, particularmente en el camino espiritual, dejar de ser llevados por lo que me atrae o lo que me produce rechazo. Esa atracción y ese rechazo son ilusiones. Y entramos en un camino y cambiamos a otro camino, y cuando no nos gusta cambiamos a otro, porque vamos detrás de las ilusiones. El creer en algo es una ilusión también. No podemos vivir sin creer, por supuesto, pero cuando nos dejamos llevar por ese creer, considerando que bueno, es eso que sentimos, tiene un fondo de verdad y hay que fluir, porque hay toda una movida desde mediados del siglo XX o más acá, que explotó en los años 60, ¿no? Con el sentir, con el buscar, todo eso. Hay una serie de movimientos que los englobamos llamándoles New Age, Nueva Era, ¿no? Una amalgama de cosas, de creencias extraídas y mezcladas con experiencias, y nos encontramos con declaraciones de cosas que nos deberíamos preguntar de dónde sale ese conocimiento. Hay cosas que son lindas poéticamente, como una publicación que puso en el grupo nuestra hermana, compañera Gabriela, si no me equivoco. Y claro, uno lo lee y es muy lindo, es muy poético. Hablar de que elegimos esta vida para aprender algo, y si no lo aprendemos tenemos que repetirlo. Hay una serie de declaraciones que son poéticas, son lindas, en algún sentido como autoayuda, pero una vez que entramos en el camino del Dharma, y particularmente en el camino del Dharma del Chan, Zen, las creencias deben ser miradas como lo que son,
son, en muchos casos ni siquiera son aproximaciones, son ideas que tenemos sobre las cosas, que nos parecen, que nos caen simpáticas, que las sentimos afines a nosotros, pero que justamente por no ser la realidad de las cosas, sino que son expresiones de lo que nos parece que podría ser, no son verdaderas. Entonces, dejarnos llevar por eso es de vuelta desviar el camino. Este camino es duro, no es un camino, el camino del autodescubrimiento es un camino duro. Es un camino que muchas veces nos va a embarrar los pies, nos va a hacer chocar contra nuestros prejuicios, nuestras ideas. Muy buenas tardes a todos los que van llegando. Entonces, no comprendemos el sentido profundo de las cosas. Las cosas son impermanentes, son ilusorias. Los nombres que les damos no son las cosas en sí. Y la propuesta desde el Chan-Zen, que digo Chan-Zen porque Chan es en chino y Zen es en japonés, en realidad es el mismo ideograma, ¿no?, que representa la meditación y que caracteriza a esta escuela como meditativa y contemplativa. Desde esta perspectiva, todas las palabras, todas las enseñanzas son solo señales. Entonces no debemos distraernos o discutiendo esas señales. Tenemos que aprender o apuntar directamente a tener la experiencia, y para eso vamos viendo las bases, estudiando un poco las bases y tratando de descartar lo que nos aleja de esa senda, de manera tal que, sin poder explicar realmente lo que es la cosa, la verdad última, nuestro verdadero yo, sin poder explicarlo, pero nos ayuda a seguir el camino para autorrealizarlo, para experimentarlo. Hay una recomendación que se suele hacer cuando alguien es poco proclive a leer. Se le recomienda que lea. En este caso, la sola meditación no es suficiente, tenemos que tener un marco teórico alrededor. Entonces vamos estudiando, ¿no?, estos principios básicos del budismo. Pero también hay gente que lee todo lo que le cae en sus manos. Yo soy uno de esos, que toda mi vida he leído de todo, hasta cuando no tenía que leer, leía las explicaciones, yo me cargaba a mí mismo diciendo me leo hasta los frascos, hasta las latas de leche nido. O sea, siempre me ha gustado mucho leer. Sin embargo, para entrar en el camino y no confundir y no irme, he dejado de leer sobre otras filosofías, porque si no es como estar tomando medicamentos diferentes recetados por diferentes médicos, y eso no hace bien, al final termina demorando. Entonces estamos enfocando la cosa desde el Zen. Entonces, desde la filosofía y la teoría del Zen, vamos solo viendo las bases y vamos apuntando a que experimentemos, a que practiquemos, a que nosotros somos capaces, tenemos toda la potencialidad para vivenciar el despertar. Pero si nos enfocamos demasiado en la lectura y en el conocimiento, eso hace de obstáculo, porque nos llena la cabeza de ideas, porque en la meditación
estamos esperando tener una determinada experiencia, estamos tratando de querer explicar lo que es la verdadera naturaleza de todas las cosas, el estado de budeidad. Estamos poniendo la mente ilusoria, la mente engañosa, la mente condicionada, tratando de explicar una realidad que está más allá de ella. Estamos en estado de sueño, soñando, tratando de explicar la realidad despierta. Y bueno, todos habrán tenido esa experiencia de que en sueños tienen algunas ideas que les parecen absolutamente lógicas y wow, esto me va a solucionar, me soluciona la vida, el problema que yo tenía, voy a aplicar esto. Y se despiertan entusiasmados y empiezan a darle vuelta a la idea y se dan cuenta que no tiene ni pies ni cabeza, o por lo menos no tiene el sentido que le percibimos mientras estábamos dormidos. Entonces, no podemos explicar el estar despierto mientras estamos dormidos, ¿no? Entonces, estas declaraciones, estos versos del tercer ancestro nos va diciendo: al no comprender el sentido profundo se perturba en vano la serenidad del corazón. Todas las veces que yo digo corazón es también mente, se usa el mismo carácter, el mismo ideograma para mente y corazón, ¿no? En los escritos Zen, o sea, se refiere, está hablando de las dos cosas, el corazón como la mente que siente y la mente como algo más racional, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo, se perturba nuestro corazón, nos sentimos ansiosos o deprimidos, surgen emociones negativas, no estamos tranquilos, nuestra mente no está tranquila. Si dejamos de lado el sentido profundo y estamos siempre corriendo en función de la atracción y el rechazo. En Zen se dice, bueno, que hay que hacer una vida simple, que no hay que hacer muchas cosas a la vez, y nosotros en este mundo de actividades, de andar corriendo, de andar compitiendo, donde vivir es una conquista, ¿no? Conquistar mejores salarios, conquistar clientes, conquistar esto o lo otro, en eso estamos viviendo, ¿no? Como en una jungla donde tenemos que ganarle a los otros seres para sobrevivir. Pero desde el punto de vista Zen tenemos que bajar las revoluciones para en lo que hace a nuestra práctica para el despertar. Entonces vamos a estar con un pie como queriendo correr y con otro pie del lado tranquilo de la vida, algo que nos cuesta mucho a muchos, ¿no? Pero si pensamos así en términos de, bueno, voy a tratar de responder a las cosas como se presentan en función de los hechos en vez de las ideas que yo tengo sobre lo que debería ser. Siempre tratar de poner en primer lugar a los hechos. Los hechos mandan sobre lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, yo tengo ganas de dormir la siesta, pero mi hijo se enferma y entonces lo tengo que llevar a urgencia del sanatorio. No me va a gustar, pero lo tengo que hacer. O sea, no me gusta decir, ay, no puedo dormir la siesta, no puedo descansar porque pasó esto. Ese conflicto lo tenemos. Si lo pensamos así, desde el punto de vista de lo que uno quiere, de la atracción y el rechazo, ¿no? Pero si
lo pensamos desde el punto de vista de los hechos, ¿qué es lo importante? Y tengo que llevar a mi hijo o tengo que ayudar a alguien. Un hijo, bueno, uno deja todo, pero normalmente no son tan rotundas las decisiones en la vida diaria, no son tan claras, son un poco menos importantes y no nos damos cuenta que muchas veces estamos batallando entre ideas y hechos, cuando los hechos deberían ser lo que mandan. Hago lo que tengo que hacer porque es algo concreto, entonces ahí ya no hay conflicto. En cambio, si hago lo que tengo ganas de hacer y lo que debo hacer no lo hago, ahí sí va a haber conflicto, porque no voy a terminar estando feliz, voy a estar intranquilo. Al no comprender el sentido profundo se perturba en vano la serenidad del corazón. Esto se los dejo entonces para que lo vayan manejando. A ver si leo lo que están diciendo. Guillermo dice: estoy en la calle, luego veo la charla, saludos. Saludos, Guillermo. Saludos, Ricardo Delgado, Fuijao. Bienvenido, Fuijao. Dice Liliana Chacón: con el pasar del tiempo he podido comprender más claramente ese sentido acerca de lo que somos y no de lo que otros creen que somos, como esa ilusión por lo que ejercemos o por lo que nos adorna. Durante mucho tiempo veía lo ilusorio y siempre sentí fuera del lugar. Ahora veo que no es que estaba fuera del lugar, sino muy en el lugar, y que más bien lo que contextualiza el entorno, que es todo ilusorio, me perturbaba el pensamiento y me apresaba. Sí, así vamos a ir, a medida que avancemos, aunque parezcan algunas cosas muy repetitivas, vamos a ir haciendo clics, nuestra mente le va a bajar la ficha y es notable cómo vamos a tener esas pequeñas comprensiones, esos pequeños despertares, nuestra perspectiva completa de la vida va cambiando. Oscar Alberto García, buenas tardes, buenas tardes. Carlos Alberto Sosa, buenas tardes. No sé si se van quedando los que van viendo, pero los saludo igual. Liliana dice: se alcanza la serenidad luego de que experimentas en la práctica. Sí, así es. Miguel Gasparini, gracias por tan linda charla, maestro. Buenas tardes, bienvenido, Miguel. Interesante clase, dice Liliana. Bueno, muchas gracias. Es algo sencillo, por ahí nos mareamos buscando cosas místicas o cosas complejas. En realidad las cosas son bastante sencillas, y cuando paramos a nuestra mente de querer explicar todo y simplemente que tome una actitud de ver, ahí todo se facilita. Bienvenido, Carlos Leoni. Les decía antes sobre los movimientos New Age. Es un tema, hemos pasado de una época en que, o de épocas en que el tema estaba entre una creencia preponderante y el conflicto entre eso y algo nuevo. Y hoy en día yo creo que el mayor problema es que hay quizás demasiada oferta de espiritualidad, y espiritualidad confundida. No me lo tomen a mal, no quiero criticar, pero hay oferta de espiritualidad
que está mezclada y que no es compatible, que está redactada como un cuentito de hadas, que es muy lindo, muy poético, pero que no nos lleva a enfrentar nuestras aflicciones. Muchas veces lo que hace es hacernos creer que todo está bien y que con esa creencia o alguna creencia que nos tranquilice un rato, con eso vamos solucionando nuestra vida espiritual. Y no es así. Solamente vamos a liberarnos realmente de las aflicciones, del sufrimiento, en la medida que buceemos en nuestro interior, en que dejemos de mirar para afuera, en que dejemos de estar sostenidos o agarrados por creencias. No está mal creer, tener fe, tener confianza, no está mal, no digo que esté mal, pero yo les propongo el camino del Zen Chan, es dejemos de pensar en las creencias y miremos hacia adentro. Tratemos de tener la experiencia nosotros mismos de nuestra verdadera naturaleza. Cuando la tenemos, entonces ya no hace falta andar discutiendo por creencias. Yo creo esto o yo creo lo otro, yo opino esto o yo opino lo otro. El camino del Buda es muy lógico, tiene todo un marco que da explicación a muchísimas cosas. Dentro de esas explicaciones hay explicaciones que entran en el terreno de la creencia porque no las podemos verificar. Si creemos en el camino de la iluminación mientras no estamos iluminados, es una creencia, ¿no? Pero esta propuesta es una propuesta de creer, no una creencia ciega, no una creencia como condición. No se necesita la creencia o la fe ciega en el Buda para la iluminación. Lo que sí hace falta es una confianza, una creencia o una fe como la que uno le tiene a un médico que nos recomiendan y que a medida que ponemos en práctica sus consejos médicos, su tratamiento, vamos experimentando que mejoramos de salud. En este caso, el tema es una transformación y una sanación de la mente. Entonces, está bien tener confianza en que este método funciona, porque hace 2500 años, aunque puede ser una falacia eso de creer que algo porque es antiguo es válido de por sí, pero digamos, no es lo mismo tenerle confianza, es como quien le tiene confianza a un médico que tiene mucha experiencia de muchos años o a un médico recién recibido, que con toda la mejor buena voluntad, su conocimiento es teórico o es mucho menos práctico que el de alguien con mucha experiencia, ¿no? Entonces, en este terreno también es una enseñanza antigua que viene siendo testificada de maestro a discípulo y que nos propone algo muy interesante. No es creer y morirse creyendo, sino que es tenerle confianza y poner en práctica, y a medida que vamos experimentando vamos viendo cómo nuestra mente se va transformando. No nos transformamos en una cosa que no somos, seguimos siendo las mismas personas, pero es lo que normalmente se llama, cuando a uno le cae la ficha,
cuando uno tiene eso, vieron que hay cosas que uno por ahí intelectualmente las tiene claras, pero que a veces hace falta que pase algo para que de golpe a uno le caiga la ficha y realmente ahí lo comprenda. Bueno, con esto es exactamente lo mismo. Empezar a practicarlo y sentir cómo vamos transformando nuestra percepción de la vida. Y al cambiar nuestra percepción de la vida, cambia notablemente, cambia todo. Quizás estaba mirando porque se metió un gatito, uno de los gatitos refugiados. Todo cambia porque lo vemos distinto, lo vemos a la luz de más información, lo vemos a la luz de otra comprensión. Entonces, ahí es donde cambia, ¿no? Y decimos, se va despertando nuestra sabiduría, claro, nos vamos dando cuenta de cómo son las cosas, más allá de lo teórico y de la comprensión intelectual. Nos vamos dando cuenta y entonces vamos experimentando. Y uno llega al punto en que dice, uy, si yo hubiera conocido antes esto, ¿no? El otro día leyendo un post en Facebook, en un grupo budista, alguien escribió, ¿qué le dirías a tu yo más joven a partir de la luz de tu yo actual, ¿no? Y me parece una pregunta medio tonta, medio rebuscada, pero sin embargo creo que es algo que todos los que llevamos cierto tiempo practicando también experimentamos. El pensamiento de si yo hubiera tenido esta comprensión hace 20 años, cuánto menos hubiera sufrido en un montón de cosas y cuánto menos hubiera causado sufrimiento. Grandes conflictos en su momento, conflictos internos ante la vida, hoy mirados no solo desde la vejez, mirados a la luz de otra sabiduría, tienen otra importancia, tienen otro color, hay otra comprensión. Ojalá uno hubiera empezado antes. Por eso que le digo, bueno, no podemos mirar hacia atrás y recriminarnos por lo que no hemos hecho. Pero ahora que tomamos contacto, no perdamos la oportunidad. No perdamos la oportunidad. Todo empieza ahora. No hay forma de ir para atrás y de cambiar nuestras decisiones, nuestros caminos. Pero ahora que encontramos el Dharma, que encontramos esta enseñanza que apunta a la verdad a través de la experiencia y de transformar nuestras mentes, no perdamos la oportunidad, que no lleguemos al último momento en nuestras vidas y miremos para atrás y digamos, ¿por qué no le dediqué más tiempo a mi camino espiritual? Porque vivimos corriendo y apurados por las urgencias de que me tengo que recibir, de que tengo que trabajar, de que tengo que ganar plata, de que me tengo que comprar el auto, de que tengo que comprar la casa, de que tengo que ser famoso, de que tengo que tener plata, todas esas cosas, ¿no? Todo. Vivimos corriendo atrás de la fama y la fortuna y como si eso fuera la solución a todo. Pero cuando llega la última respiración,
¿qué puede ser más importante que esa última respiración? Si dejamos de respirar, se acabó todo. Con la última respiración dejamos ir el universo entero. ¿Por qué no podemos soltarlo ahora? Soltarlo, que deje de poseernos y asignar a cada cosa la importancia relativa que merece, vivir de una manera balanceada, darle importancia al camino espiritual, buscar ver nuestra verdadera naturaleza, encontrar la respuesta a las preguntas más trascendentales, más importantes de la vida. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar después? Preguntas que la humanidad se ha hecho siempre y que no se trata de las ideas de alguien, se trata de percibirlo directamente. Dice Liliana Chacón, pareciera que un manto negro cubre nuestra relación con el mundo y la luz siempre ha existido. Es así. Es así. Nuestra práctica de transformación no nos da algo que no tenemos. Simplemente nos quita, nos ayuda a deshacernos de las impurezas de la mente, de los velos de la mente que nos hacen ver, percibir la realidad de una forma distorsionada. Para la mirada Zen, como para otras escuelas budistas, la diferencia entre el samsara, el mundo de aflicción, y el nirvana, llamémosle el mundo de la iluminación y la felicidad, no es distinto, está aquí, está presente, solo que no lo percibimos. Es cuestión de percepción. Y para lograr esa percepción tenemos que transformar nuestra mente. ¿Cómo? Limpiándola de las impurezas y siendo capaces de ver, de habilitar nuestra luz interior. Esto no es algo mágico o poético, es un símil, es una señal, es una forma de decirlo. Porque no hay en verdad, no es que nos transformamos en otra cosa, no es como la píldora de Neo en la película Matrix. No es así que uno ve todo ilusión. Vemos las mismas cosas, solo que las vemos tal como son, desde otra comprensión, que no se puede explicar. Y yo estoy haciendo fuerza para explicarlo, pero también eso es un error. No tenemos que caer en el querer explicarlo. Hay que tener una intuición de que por ahí hay que ir, y para eso está la práctica. Y para eso vamos teniendo estas charlas de Dharma. Buenas noches, Pedro Llanes. ¿Cómo está, doctor? Tanto tiempo. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Mario Salas, desde Venezuela. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, con gusto intentaré responder, y si no, ya estamos llegando al final. Bueno, no hay preguntas, entonces los dejo libres. Les agradezco la presencia, y si les quedó algo por escribir o preguntar, lo escriben y vamos a tratar de responderlo en la próxima reunión.
Que tengan buenas noches. Namo Buddha Amida. Y para los que siguen la escuela Nichiren, Namo Myoho Renge Kyo. Namo Buddhaya para todos. Namo Buda. Honrado sea el Buda. Honrados sean todos ustedes, Budas en potencia, bodhisattvas de gran compasión, que ejercen su acción en el mundo con buenas intenciones hacia todos. Muchas gracias. Buenas noches.